tardes. Bienvenidos a esta sección de reseña histórica del movimiento Miepi. En esta ocasión me hago acompañar de la sierva de Dios, hermana Tabita Morales Acona, y su servidora, Eli Álvarez Espinosa. Vamos a dar la reseña histórica de cómo se formó la zona de Topilejo. Una pregunta, ¿y tú cómo estás enterada de todo esto? Bueno, a mí me suena interesante. Bueno, lo que pasa es que pues a mí me trajeron mis hermanos a congregarme aquí desde los 8 años y la verdad es que pues yo sí me acuerdo de varias cosas, por eso de ello les quiero hablar en estos momentos. El hermano Juanito Ávila, siervo de Dios, quien era pastor de esta iglesia y lo fue por muchos años, él comentaba que en el año 70 él sintió la necesidad de orar por esta iglesia que había quedado muy dañada por razón del descuido de un pastor. Quedó dividida la iglesia y finalmente el hermano pues veía que la iglesia estaba muy dañada. Empezó a orar y Dios le dio la visión y el respaldo de que invitara a las iglesias que se encontraban por aquí a hacer cultos. Y después de haber orado un buen tiempo, el hermano Juanito se dirigió a Carretones a platicar con la hermana Febita y le hizo saber su sentir. El hermano Juanito le dijo, hermana Febita, he estado orando y quiero que me dé permiso de hacer cultos con las iglesias que se encuentran por allá por la zona sur. El hermano Juanito, muy con esa fe y confianza, esperó la respuesta de la hermana Febita. Y la hermana Febita le dijo, sí, hermano Juanito, hágalo. Con la ayuda de Dios, usted puede hacerlo. Y enseguida el hermano Juanito visitó al hermano Elías Jaimes, que era el pastor de la iglesia de Parres. Y estando ahí en la iglesia de Parres, le dijo, hermano, pues vengo a invitarlo para que baje con su iglesia a Tlalpan y celebremos un culto. El hermano Elías le dijo, sí, hermano Juanito, y pues vinieron. Recuerdo que nos gozamos mucho y de ahí el hermano Elías le dijo, hermano Juanito, ahora ustedes nos van a visitar a que celebremos un culto en Topilejo. En Parres. Y de ahí se hizo un culto muy bendecido, y el hermano invitó a hermanos de Topilejo. Entre los hermanos iba el pastor de Topilejo, era el hermano David Licona. El hermano David Licona se acercó con el hermano Juanito y le dijo, también a nosotros visítenos, hermano Juanito, qué bonitos cultos. La presencia de Dios se deja sentir en nosotros, en estos cultos. Y el hermano Juanito le dijo, sí, hermano, con la ayuda de Dios. Se hizo el culto en Topilejo y hubo mucho gozo. De ahí se acercó el hermano Juan Albino, que pastoreaba la iglesia de San Mateo, y le dijo, también a nosotros, hermano Juanito. Y le dijo, hermano Juanito, está bien, hermano, y nos gozamos mucho. Quiero reiterarles, hermanos, que esos cultos eran, como lo dice la Biblia, en la iglesia primitiva. Se gozaba uno mucho y la presencia de Dios, bueno, se dejaba sentir. Posteriormente, el hermano Juanito tuvo que ir a la junta segunda que se hacía allá en Carretones y llevar esta necesidad. Expuso esta necesidad con el ministerio y él contaba que el ministerio le dijo, hermano Juanito, este trabajo Dios se lo ha dado, continúelo usted. Y la hermana Febita le dijo, vamos a buscarle un nombre, se llamará Subzona Sur Tlalpan. Y usted, hermano Juanito, queda al frente de esta subzona. Y bueno, pues como se hacían antes los cultos y bueno, y se siguen haciendo de estudiantes, de correcciones, bueno, ahí la hermana Elda Gutiérrez, se acercó al hermano Juanito y le dijo, hermano, sé que están celebrando cultos y yo estoy por allá. ¿Podrían ustedes visitarnos también?
estoy en la iglesia de las Águilas. Y el hermano Juanito dijo, sí, Eldita, para allá vamos. Y otra bendición. Llovía, era mucho frío hacía, pero el pueblo de Dios no le impedía llegar a esos lugares. Era de gozo. Niños, jóvenes, adultos y ancianos, como lo dice la Biblia, hermanos, se gozaban y eran bautizados con el Espíritu Santo. También se acercó el hermano al hermano Juanito, el hermano Carlos Ruesga, que pastoreaba la iglesia de Contreras, y le dijo, hermano Juanito, nosotros también queremos esos cultos. Y de ahí fuimos a Contreras y también de mucha bendición. Dios tocó y bautizó ahí a varios obreros, hermanos, que después fueron a ser pues siervos de Dios, estudiaron, y actualmente de la iglesia de Contreras salió como representante, que ahorita es el hermano José Espinosa, y varios siervos más. De ahí, gracias a Dios, Dios empezó a tocar a los jóvenes, y Tlalpan también. Dios permitió que varios jóvenes de Tlalpan, de aquel entonces, saliéramos para el Instituto Esdras, y decimos que Dios siguió dando bendición a esta subzona. Llegamos a hacer cultos también a Xochitepec, donde también eran unos cultos tan hermosos y bendecidos. Nuestra hermana Rebequita Díaz, quiero decirte que nuestra hermana Rebequita Díaz, hermana Tabita, empezó a trabajar. Rebequita Díaz fue una mujer de mucho trabajo y gracias a Dios empezó a trabajar en Santo Domingo, y cuando ya estaba en forma esa misión, la pasaron a la subzona Tlalpan. También en todo esto decimos que Dios ha sido grande. Nuestro hermano Josué González Mireles también atendía la iglesia de Santa Úrsula, que están casi junto, y entonces él le dijo, hermano Juanito, a mí no me han visitado. Y hermano Juanito dijo, ¿cómo? No, hermano, por favor, visítenos. Llegamos a Santa Úrsula a un culto muy bendecido, donde había una familia que se formaba por 30 personas más o menos, y era la familia Chaires y más personas, pero mucha bendición. De ahí, algo muy bonito, muy hermoso, hermana Tabita, fue que el hermano Juanito llamó a los pastores de aquel entonces y les dijo, a ver, vamos a programar cultos más en forma y vamos a ver qué jóvenes hay y vamos a orar porque Dios levante jóvenes en esta subzona. Y así fue. Los que éramos muy niños, pues adolescentes de 13 años, nos llamaban para que formáramos el grupo de jóvenes. Por gracia de Dios, aquí se formó un grupo que lleva como nombre el Grupo Emán. Sí costó porque fue de mucha oración, pero también de mucha bendición. Gracias a Dios, como vemos, este siervo de Dios, Dios lo usó y empezó a motivarnos a que las jovencitas de aquellos tiempos empezaran a tocar la mandolina. Había talentos, lo mismo en Topilejo, había talentos en Contreras para tocar instrumentos. Y Dios permitió que se formaran grupos musicales, tanto en Topilejo, que era una de las iglesias grandes, Parres, y de ahí estudiantinas, y por gracia de Dios, bueno, pues ahora vemos que hay mucha bendición, hay talento por gracia de Dios. Finalmente, nuestro hermano Juanito se sentía muy cansado y bueno, pues vemos que hubo tantos siervos de Dios que deseaban. Yo les voy a decir, hermanos, que cuando decían, hermano, nosotros queremos ir a colaborar con usted, siempre se acercaban. Yo lo tengo muy presente, hermana Tabita, cuando se acercaban siervos de Dios, eran estudiantes, algunos pastores, y decían, hermano Juanito, nosotros queremos ir a colaborar con usted, porque ya nos dijo, o sea, los hermanos que habían estado en esta subzona, que eran removidos, cambiados a otras iglesias, a otras subzonas, entonces decían, nosotros aprendimos mucho ahí con el hermano Juanito. Llegó el hermano Julio Vázquez, muy joven, también a servirle a Dios a Topilejo.
Contreras cambió de pastor, llegó el hermano Saúl Olvera y llegó el hermano Aarón Lara, y así llegaron hermanos que cambiaban y decían, ya nos vamos, hermano Juanito. Cuando ya se despedían, los despedía la subzona, llorábamos, pero decíamos, se van a servirle a Dios a otro lugar, y llevan la escuela. Qué bonito, porque Dios es grande y poderoso viendo este trabajo. Nuestro hermano Juanito, bueno, pues yo me fui de mi iglesia donde yo nací, es la iglesia de Tlalpan, pero Dios me permitió irme a la obra. Y bueno, pues por 22 años estuve fuera de esta subzona. Cuando yo regresé, ya era una zona, Topilejo, y la subzona Tlalpan pues ya se había convertido en zona. Algo muy hermoso y muy histórico es que, bueno, pues vine a encontrar algo que para mí me sorprendía, pero también ver a mi pastor, que había sido un hombre activo, ya verlo en cama. A mí me dolió mucho, pero pues ya los años, ¿verdad? Ya nuestro hermano Juanito había servido por más de 38 años en la iglesia de Tlalpan, pero como subzona, sí, sus 38 años. Y hermana Tabita, pues yo creo que la misericordia de Dios ha estado con nosotros. Y hermanos, pues nuestra hermana Tabita va a continuar con esta reseña histórica de cómo se formó la zona de Topilejo. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues continuando con lo que la hermana Elia Álvarez nos ha comentado, les diré, como dice la palabra de Dios, mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Pues para la reestructuración de la zona central, teniendo varias subzonas ahí, gracias a Dios, entre ellas estaba la subzona Sur Tlalpan. Se nombró una comisión de ministros en Carretones, en la central, entre los que están los pastores, hermanos Ezequiel Aragón, hermano Juan Carlos Torres, hermano Gabriel Vargas, quien ya está con el Señor. Amén. Y hermano Albino González. Amén. La zona de Topilejo se formó con 4 subzonas: subzona Topilejo, Tlalpan, Contreras y Cuajimalpa. Cabe decir que esta subzona de Cuajimalpa, por la distancia y por la voluntad de Dios, pasó a ser de la iglesia de Carretones, subzona de la zona central. Dios permitió, hermanos, que el miércoles 2 de julio del año 2003, en una junta en Carretones, que es zona central, se nombró por primera vez zona de Topilejo. Gloria a Dios. Amén. Después, el 25 de agosto del mismo año, el hermano Julio Vázquez Aguilar, acompañado de su amada esposa, hermana Martita Martínez, y sus 2 hijos, Abinadab y Sabdiel, llega a pastorear la iglesia en Topilejo. Amén. Bendito Gloria sea el a nombre Dios. del Señor. Y bueno, después, el sábado 6 de septiembre del mismo año 2003, se lleva a cabo un culto en Topilejo. Es ahí cuando llega una comisión de la central, como decimos comúnmente, o de Carretones, hermano Fidel Márquez, hermano Moisés Hernández, entre otros siervos de Dios, para presentar al hermano Julio Vázquez Aguilar como Amén. representante Gloria a de la Dios. zona Amén. de Topilejo. Qué grande bendición Gloria a Dios. y qué grande es nuestro Dios. Pero también los siervos de Dios o la comisión
hicieron saber a la iglesia el divino Redentor que tenían la bendición de ser cabecera de zona. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Fue presentado ahí el hermano Julio Vázquez como representante, estando presente su esposa e hijos. Un dato importante, hermanos, es que el hermano Julio Vázquez Aguilar fue el primer representante. Amén. Desde aquel tiempo, hermanos, hasta hoy, de la zona de Topilejo. Bendito sea el Señor. El Señor ha bendecido mucho esta zona. Durante 17 años que se han cumplido en estos días. La gloria sea para Dios. Amén. Dios, hermanos, ha estado en esta zona y con esta zona, gloria a Cristo. Amén. Actualmente, les comento que la zona de Topilejo cuenta con 3 subzonas, que es subzona Topilejo, Tlalpan y Contreras. Amén. Teniendo en total 15 iglesias y 25 misiones para la gloria de a Dios. Dios. Aleluya. Amén. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque en estos 17 años Dios ha levantado más siervos, Gloria más a Dios. pastores, más Gloria a vidas, Dios. con el propósito de servir a Dios e ir a donde Dios los haya mandado o Amén. los mande, porque algunos siguen preparándose en el glorioso Instituto Gloria a Teológico Dios. Esdras. Amén. Y damos gracias a Dios, damos gracias al Señor que ha guardado a su siervo, a nuestro hermano Julio Vázquez. Amén. Es verdad, en medio de grandes pruebas que su siervo ha tenido, grandes luchas, pero Dios está con esta zona. Dios está con nosotros. Amén. Dios Gloria a está Dios. con su siervo. Aleluya. La zona sigue creciendo con la bendición de Dios. Pues, como dice la palabra de nuestro Dios, aunque el enemigo venga como río impetuoso, el Espíritu de Jehová levanta bandera. Amén. Creemos, hermanos, que en el nombre de Jesús, esta zona seguirá adelante. Amén. Porque no estamos solos. Cristo es el capitán de esta zona. Y por supuesto, tenemos a un representante que ya mencioné, nuestro hermano Julio Vázquez. Con la fortaleza y la bendición de Dios, el Señor seguirá haciendo maravillas en esta zona de Topilejo, haciendo milagros, porque la obra de Dios no se puede estancar. La obra Amén. de Dios, como dice el coro, no va a parar, porque esta obra está guiada por el Gloria Espíritu a Dios. Santo de Dios, Amén. que seguirá respaldando a su siervo, a nuestro hermano Julio, que sus representa siervos. esta zona. Junto con los representantes que con él colaboran, representantes de subzona, que es nuestro hermano Pedro Ortiz en Tlalpan y nuestro hermano Miguel Ángel Valencia en Contreras. Bueno, hermanos, es una bendición y placer poder compartir con ustedes esto. Que Dios les bendiga. Sí, hermana Tabita, bueno, pues yo quiero hacerle una pregunta. ¿Nos podría compartir lo que usted ha vivido en esta zona, el tiempo que tienen sirviéndole a Dios y bueno, en la iglesia y en esta zona? ¿Cómo se ha sentido? Pues hemos sido muy bendecidos, hermana Elia. Claro, Amén. al inicio, pues uno llega sin conocer personas, ¿verdad? Dios nos permitió llegar hace más o menos 16 años Gloria a esta Dios. zona y Gloria a Dios. hemos sido muy bendecidos, no solamente mi esposo y yo o una servidora, sino también con nuestros 4 hijos en esta zona que también nos apoyan para servir a Dios. Ay, como ¿nos es puede usted en decir este momento. los nombres de sus 4 hijos? Sí, hermana, con la ayuda de Dios me gozo al decirles mi hija mayor, Liz Yared Amén. Abdiel Pedro, Amén. Yair Samuel Amén. y Eldaí Joana, para la gloria de Dios. Han Amén. crecido en esta zona y también
pues con la ayuda de Dios buscando al Señor. Gloria a Cristo. Es una bendición, hermanos, saber que los siervos de Dios que pues han estado casi desde el inicio de esta zona, pues han visto cómo ha ido creciendo y se ha ido levantando con la ayuda de Dios. Gloria a Pero es Dios. nuestro Dios todopoderoso. Amén. ¿Y a quién le vamos a dar la gloria? Al Dios Así sea. grande, Amén. maravilloso, Gloria a Dios. portentoso. Y aprovechamos Amén. para hacer una oración por nuestro hermano, representante de esta zona. Amén. Él está aún en cama y pues vamos a hacer una oración. Sabemos que Dios es grande. Aún también hay siervos de Dios de esta zona recuperándose, como es la hermana Dinazar, como es la hermana Naray Luna, nuestra hermana Abigail Condado. Amén. Pero pues los invitamos, ¿verdad?, a que nos apoyen para orar y clamar por nuestro hermano siervo de Dios. Amén. ¿Quieren que oremos? Vamos a orar, hermana. Hacemos esta oración con la ayuda de Dios. Eterno Dios todopoderoso, Dios de misericordia y de amor, estamos delante de ti para darte gracias por todas las cosas grandes que tú nos das. Una de ellas es la vida. Esa es una bendición, Padre. Pero aquí estamos, Señor, dándote la gloria, la alabanza por lo que tú nos has permitido. Dice tu palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y eso es, Padre. Hasta aquí tú nos has ayudado. Pero está en estos momentos esta petición. Tu siervo, Padre, tú sabes cómo ha estado, Padre, cómo ha estado, pero tú, Señor, le vas a dar la victoria. Visítalo en estos momentos. Hay poder en la sangre de Cristo. Desinflama, Padre, sus pulmones y obra, Padre, maravillosamente en él. También está tu sierva, Señor, nuestra hermana Abigail Condado. Visítala, Padre. Padre, al saber que tú nos has escuchado, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina por siempre. Amén. Amén.